Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Somos nosotras las amigas del Círculo de Lectura que de nuevo estamos haciendo un video para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos hemos encomendado en este día para que nos dirija y además sea Él el único glorificado. Gracias por la recepción que está teniendo todos estos videos. Los hacemos de todo corazón como una manera de servir a Dios en este tiempo de pandemia. Aquí estoy con mis amigas, con Marta, con mi amiga Gloria y mi amiga Flor. Mi amiga Flor, ella es la que nos va a traer hoy el mensaje de la palabra y se va a tratar del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, abran su corazón para recibir esta palabra y nosotros ya hemos orado para que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana Mayra. Y a ustedes bienvenidos y gracias por estar pendientes de los videos del Círculo de Lectura Bíblico, que con tanto amor los preparamos para el cuerpo del Señor. Pues hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios basado en la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que lo vemos obrando desde el principio de la creación. Él se estaba moviendo sobre las aguas para apartar las tinieblas y sacar la luz, para poner orden y quitar el caos, para crear vida, para llenar lo que estaba vacío y desordenado. Porque donde está Dios hay orden, y donde está Dios hay luz y no tiniebla. Entonces esa obra redentora nosotros la encontramos desde el inicio de la creación. Entonces estamos viendo ahora actualmente la situación mundial, mucho caos en muchos países. Nosotros estamos en estos momentos necesitando esa obra del Espíritu Santo para nuestras vidas, porque incluso para nosotros los creyentes necesitamos del Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan 3:5 nos dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que recibimos el bautismo en las aguas, pero necesitamos también el bautismo del Espíritu Santo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien produce ese nuevo nacimiento en todos aquellos que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y a quienes creemos en su obra redentora, porque nos vino a salvar a nosotros. Entonces la presencia del Espíritu en nosotros produce un cambio radical. Ese cambio radical es en nuestros pensamientos, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos en nuestros deseos, que es lo que ya le conviene más a nuestra alma, y cambiamos también hasta en nuestra forma de hablar. Esa obra la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque el cuerpo carnal le da paso, esa pecaminosidad en nosotros le da paso a que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, que sea el Espíritu que esté sobre la carne. Y es por eso que solo Él nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, nos dice la palabra. Cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre la carne, entonces nosotros podemos vernos lo pecaminoso que somos. Así nos dice el Señor Jesús en Juan 16:8, que solo que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que la presencia del Espíritu Santo en el creyente también nos da poder para predicar su palabra con verdad. El Señor Jesús también, Pablo el Señor Jesús en Hechos 1:8 nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa obra de predicar, de profetizar la palabra del Señor también es del Espíritu Santo en la vida del creyente. A través de las escrituras antiguas nosotros vemos que el Espíritu Santo actuaba en personas especiales que el Señor ya llamaba para tener una misión especial, una obra especial. Y es así como vemos en Éxodo 31, 1-5, que el Señor le dijo a Moisés: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel,
hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de maderas para trabajar en todo tipo de labor. Mire qué lindo todo lo que el Señor, el Espíritu Santo, derramó en la vida de este hombre, un gran artista, un gran diseñador, wow, para la obra de Dios. Así vemos que también el rey David, quien tuvo un papel bien importante, una obra bien grande en el ministerio del Señor, él tuvo también ese llamado para hablar la palabra con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia, y lo vemos en los salmos. Toda esa sabiduría, ese conocimiento divino, cómo fue derramado en la vida de David, al punto que en 2 de Samuel 23:2, el rey David dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Mire cómo reconoció él la obra del Espíritu Santo en su vida. Luego, por medio del profeta Joel, Dios nos hizo una promesa, dio una profecía para el pueblo de Dios. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo está trabajando desde la creación. En las antiguas escrituras ya había conocimiento de su obra en hombres como David. Y el profeta Joel, en su libro, en el 2 capítulo, en los versículos 28 al 32, nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el gran día espantoso de Jehová. Entonces podemos ver que el Señor tuvo una promesa para unos días especiales que nos atañen incluso a nosotros. ¿Y cómo nos atañen? Porque el apóstol Pedro, cuando él estaba en el día de Pentecostés, hablando ante miles de personas sobre la obra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo y había resucitado, él hizo mención precisamente de esta profecía del profeta Joel. En Hechos 2, 17, 18, el apóstol Pedro dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán. Miren qué profecía más linda para la iglesia del Señor, porque desde que se la dio a Joel, ya estos profetas conocían de este misterio que estaba oculto por los siglos, que era la iglesia, el cuerpo de Cristo, y esa profecía estaba ya para nosotros. Dice, incluso me encanta cómo el Señor habla el Espíritu Santo habla por medio de Joel y de Pedro, haciendo ver la diferencia, siervo y sierva. Dice sobre mis siervos y sobre mis siervas. Oh, wow. O sea, no habla como la mayoría de la Biblia, que solo habla en masculino. Aquí el Señor especifica mis siervos y mis siervas. Es una cosa maravillosa de que vemos como ya la obra del Espíritu Santo vino a ampliarse, a trabajar grandemente con la congregación, con el cuerpo del Señor Jesús. Antes de que ese derramamiento se diera, ya el Espíritu Santo se había derramado de una forma tan especial sobre el ser único, excepcional y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Para traernos, dice, nosotros vimos las señales, los milagros, la sanidad, la promesa de vida eterna. Él fue ungido, el Señor Jesús, con esa unción perfecta del Espíritu Santo sobre su vida, y dice la palabra que vamos a ver acá en Isaías cómo los 7 espíritus de Dios estaban en él. Porque yo estaba leyendo, digo, wow, eso es los 7 espíritus, y fui un poco a escudriñar
cómo es que se habla de los 7 espíritus de Dios en la palabra, y encuentro, quiero recalcarles que el Espíritu Santo es único, es el Espíritu de Dios, pero tiene 7 excelentes atributos que se manifiestan, los vemos manifestados primeramente en nuestro Señor Jesucristo y que están profetizados para su iglesia, para el cuerpo de Dios. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis 1, del 4 a 6, nos dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí vemos cómo nos habla el profeta Juan de ese misterio de estos 7 espíritus. Y luego también cuando él dice que en espíritu se vio en los cielos el trono celestial, él dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Entonces estamos viendo esta maravilla que por medio de los profetas de Dios se nos ha dado a nosotros, que tengamos este conocimiento. Mira, aquí están, eso solo se me vino a ver aquellas llamas de fuego que se posaron en los apóstoles en el día de Pentecostés, porque dice que el Espíritu es fuego. Mire, aquí se nos presenta 7 lámparas, dice, de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. No solo en el libro de Revelaciones vemos que se nos está hablando sobre estos 7 espíritus de Dios. El profeta Isaías, en su capítulo 11, versículo 1 a 2, nos dice: él es el considerado el profeta mesiánico, el que más habló de la venida del Mesías, y nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y mire, espíritu de Jehová, ¿qué es? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. O sea, podemos quizás entender que estos son los nombres de los 7 espíritus que están delante del trono de Jehová, porque todas estas son atributos divinos excelentes de Dios, de nuestro Señor: sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia. Y nosotros vemos que al ser derramado el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, que ya estaba profetizado aquí que iba a ser sobre él, porque el mismo Juan el Bautista vio que cuando se reposó, dice, el Espíritu sobre Dios, él sabía, porque dice que el Espíritu de Dios, al quien él se miraba, que reposara, el Espíritu de Dios que descansara, ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo a sus hijos, a sus amados. Y el mismo Señor Jesús, él nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18, 19. Entonces vemos cómo todo, por eso el Señor Jesús pudo decir que las escrituras se cumplían en él, porque nosotros vemos escudriñando las escrituras todas las promesas que había, de que cuando él vendría y de lo que él haría. Entonces nosotros vemos que en su venida fue una clara manifestación del Espíritu Santo actuando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos también que por medio del poder del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesús, dice que ya él incluso vino a hacer retroceder las tinieblas y a echar fuera los demonios. Porque él dice en Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Mira, qué lindo. O sea, vemos el actuar, el poder del Espíritu Santo contra las tinieblas en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que también en el libro de los Hechos se nos dice de que como ya los apóstoles del Señor, ya por medio de la llenura del Espíritu Santo, ellos también vinieron a bautizar en Espíritu Santo.
Porque mire aquí lo que nos dice en Hechos 8, 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces podemos ver el cumplimiento que el Señor dijo: me conviene para ustedes que yo me vaya. La obra se las estaba depositando en las manos de sus apóstoles, de sus discípulos. Es necesario hacer notar que esta gente de Samaria no se llevaba bien con los judíos, había como una pequeña enemistad, era gente que ni siquiera iba a adorar al templo de Jerusalén. Entonces vemos que aquí aquella samaritana del pozo abrió esa puerta de bendición para los samaritanos cuando estuvo ese encuentro tan lindo con ella y el Señor Jesús. Entonces esta gente comenzaron a aceptar, ellos los consideraban gente, los mismos judíos, gente que no merecían ni hablar con ellos ni compartir una palabra. Pero ese preciso momento de Jesús con la samaritana, espiritualmente se abrió aquella puerta para esta gente y fue así que ellos comenzaron a aceptar esa palabra de verdad. Y como vemos, hasta para los judíos fue un asombro que el Espíritu Santo viniera también a reposar en la vida de estas personas. Cuando el Señor Jesús les estaba explicando a sus discípulos que su ministerio terrenal estaba a punto de terminar, les dijo él que no quedarían solos y hizo la promesa del Consolador. En Juan 16, 7 a 11 nosotros vemos que nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Que nos quede este detalle en nuestras vidas. Ya ha sido juzgado, nos lo dice el mismo Señor Jesús. Hermanos, recordemos que esta palabra está dicha para nosotros, está escrita para el cuerpo de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, tenemos esa convicción de que somos pecadores. Pero ¿por qué el Señor entonces nos dice que tenemos convicción de pecados? Porque no creemos en Él. ¿Qué querrá decir no creemos en Él? Quiere decir que muchas veces lo aceptamos de boca, lo hablamos de boca su nombre, pero negamos la eficacia de su vida en nosotros cuando aceptamos seguir pecando. Entonces muchas veces pecamos de pensamientos, de palabras, de omisión, y decimos que estamos confesando el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Juan? Que si creemos en Jesús, somos nacidos de nuevo. Y entonces vamos a tener que estar doblegando nuestro yo, doblegando nuestros apetitos pecaminosos. Entonces, no es que solo lo declaremos con nuestros labios, sino que lo atesoremos en nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a demostrarle que lo amamos? Obedeciendo su palabra, que es lo que nos dice, que obedezcamos su palabra. Dice también Juan, en primera de Juan 1, 4 y 5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, vence al pecado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como podemos ver, el pecado nos aparta de Dios. Por eso cuando el rey David enfrentó su pecado que había cometido contra Dios, él le pidió que por favor no apartara su espíritu de él. Mire Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Wow, gloria a Dios. David conocía que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero aún así pecó, lo que nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Sabemos que él está, por eso elevó esa oración tan linda que salió desde lo más íntimo de su corazón, porque sin el toque del Espíritu Santo en nuestra vida, nadie siente dolor por pecar.
porque él sintió ese dolor de haber pecado contra Dios, él se arrepintió. O sea, esa es la bendición que tenemos nosotros, de clamar al Espíritu Santo para que nos perdone. El rey David es un ejemplo grandioso para nosotros en ver esa relación tan íntima que él tenía con el Señor, con su Dios, y que sabía que era su Espíritu el que reposaba en él. En segundo lugar, el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos da convicción de la justicia de Dios. Dios hizo justicia al aceptar la paga por nuestros pecados en el sacrificio del Cordero, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya se nos había dicho que la paga del pecado es muerte. Cristo en la cruz del Calvario murió en lugar nuestro. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero el perfecto, el que no había cometido pecado, fue a la cruz para salvarnos a nosotros. Y en su sacrificio, la justicia divina tuvo cumplimiento. El Padre quedó satisfecho. Así que nosotros fuimos justificados por Cristo y Él fue glorificado. Qué cosa más linda. Entonces, en tercer lugar, dice que el Espíritu Santo nos da convicción de juicio. Porque Satanás, el gobernante de ese mundo, de este mundo, ya ha sido juzgado y salió perdedor. Él ante nuestro Señor perdió. Porque el Señor Jesús es vencedor y en su victoria también a nosotros nos hizo vencedores. Así nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37, que en Cristo somos más que vencedores. Así que Satanás está bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, así que nosotros cuando decidimos obedecer los mandamientos de Dios y seguir el testimonio de Jesús, recibimos esa maravillosa promesa. Tenemos una herencia prometida, que es esos dones espirituales que el Señor tiene para nosotros, el Espíritu Santo tiene para nosotros para seguir la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual comenzó Él y sus apóstoles desde hace muchos años y que nosotros hoy todavía estamos en esa tarea. Nosotros, el apóstol Pablo nos habla sobre estos dones maravillosos que el Señor tiene para nosotros, para su iglesia. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 12, leemos que el apóstol nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno es dado por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros en lengua, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, porque como Él quiere. Miren cómo Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren qué obra más maravillosa. Sí, tan completa. Wow, todo lo que el Espíritu Santo tiene para su cuerpo, para su iglesia, para su congregación. Es una obra tan maravillosa y Él sabe a quién, la medida de fe, qué don, qué ministerio darnos a cada uno. Así que todos estamos incluidos, hermanos. En realidad, estudiar sobre el Espíritu Santo es importantísimo porque nos ayuda a conocerlo y a conocer también nosotros quién somos en Él, nuestra identidad. Él nos rescata para que nosotros sepamos
incluso discernir ese don que tenemos en nosotros y pedirle que lo desarrolle en todos y cada uno de nosotros para su obra tan maravillosa. Qué cosa más linda. Tristemente, nosotros hemos visto en estos últimos años, en los años pasados, de que se ha malinterpretado un poco la obra del Espíritu Santo con cuestiones humanas, corporales. Yo vi incluso una iglesia en África que hasta se arrastraban como culebra y decían que ese era el mover del Espíritu Santo en esa iglesia, pero verdad, uno no sabe. Pero yo con esto de que nos habla el apóstol Pablo y él nos dice que principalmente esos dones es para edificar, para traer orden y no caos, para traer luz y no tiniebla. Entonces nosotros, estudiando el Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta verdaderamente si sus dones son esos que estamos viendo o no son. O sea, tener ese discernimiento de espíritu para poder saber y conocer que está obrando el Espíritu Santo y no otra cosa mala. Así que estos dones, como podemos ver, los recibimos por gracia. No estamos haciendo nada, no podemos comprar un don, no, eso es, dice la palabra, que a Él le place darlo a cada quien como conviene. Entonces no podemos nosotros comprar siquiera, como intentó Simón en el libro de Hechos, comprar el don del Espíritu Santo. Lo que nosotros sí tenemos es un gran privilegio, hermano. Es un privilegio que se nos ha dado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado ese privilegio de poder comunicar la palabra de Dios. Es un privilegio hablar de la palabra de Dios. Y también para que esta palabra llegue a, como se nos dice, a todos los rincones de la tierra, y esta oportunidad tan maravillosa que estamos teniendo hoy por medio de las redes, así como los YouTube y todo esto, porque estamos llegando que ni nosotros mismos nos podemos imaginar a dónde va a llegar la palabra del Señor. Entonces, hoy somos una voz profética, como dijo que sus siervos y sus hijas y sus siervas iban a tener profecía. La palabra de Dios es profecía. Toda esta palabra es profecía. Entonces nosotros somos una voz profética, llevando la palabra de esperanza, de salvación a todos aquellos que todavía tampoco no han recibido esa palabra y que no están convencidos de que sí hay salvación en Cristo, de que pueden venir a Él y que la misericordia, el amor y la gracia de Cristo los va a cobijar a todos aquellos que lo que necesitan es nada más arrepentirse, pedir perdón y venir a Él para que Él los perdone y ustedes sean uno con nosotros, un cuerpo en todo. Así que profetizar es proclamar los propósitos bíblicos de Dios. Profetizar es hablar en el nombre de Dios su palabra. Como podemos ver, ya no es un privilegio de unos pocos, sino de muchos. Ya no hay excusa, dice la profecía del profeta Joel, no hay excusa para no hablar de Dios a todo aquel que quiera oír y atesorar en su corazón la palabra de Dios. Nosotros vemos que el Señor en estos momentos hasta niños está usando para llevar su palabra en mercados, en calles, en casas. Están los niños ya hablando. Entonces nosotros no podemos tener excusa para decir yo no voy a hablar la palabra de Dios. Así que mi hermano, yo les animo a que no tengan temor para hablar la palabra de Dios en cualquier lugar que tengan la oportunidad de hacerlo. El poder del Espíritu Santo está actuando en nosotros. Ya supimos en quién, en los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, en los que atesoramos esos mandamientos del Señor. Así quiero terminar con ustedes recordándoles y que ya les mencioné sobre esa identidad que nosotros tenemos como hijos. El apóstol Pablo en Gálatas 4:6 nos dice que por cuanto somos hijos, o sea, la identidad de hijos del Padre, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, y nosotros aquí clamamos también, Abba, Padre. Bendiciones, mis hermanos. Wow, qué hermoso, precioso. Cuando reconocemos esa bendición tan hermosa que el Señor Jesucristo nos ha dado. Él dijo que Él se iba, pero que nos iba a enviar al Espíritu Santo, que nos consuela, nos ayuda, nos redarguye de pecado. Qué funciones hermosas tiene el Espíritu Santo. Wow, y este versículo me fascina, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y sobre usted, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
y visita a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Gloria a Son Dios. hermosas las funciones del Espíritu Santo. Wow. Los personajes de la Biblia que poseyeron ese Espíritu Santo, qué funciones hermosas ejercieron, a qué muchas personas bendijeron. Nosotros también somos de bendición cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Somos bendecidos y bendecimos a otros. Dios les bendiga, hermanos, y espero que ustedes puedan volver a ver este programa, esta enseñanza. Bendiciones, Dios les bendiga. Amén.